Si tocas este piano, me caso contigo aquí mismo. La voz de Leonardo Monteiro resonó por el gran salón de la mansión, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de desdén en el rostro. Sus palabras cayeron como un látigo sobre el silencio expectante e inmediatamente estallaron las risas de los invitados. El eco de esas risas golpeaba los candelabros de cristal, las paredes doradas, el piso pulido que vibraba bajo los tacones de las damas y los zapatos lustrados de los caballeros. Allí, entre bandejas de copas y sombras discretas, estaba Elena Ribeiro, la camarera invisible para esa élite. Su uniforme negro con delantal blanco temblaba junto con sus manos, mientras la multitud la señalaba como si fuera un espectáculo barato. Todos esperaban verla rechazar, huir o derrumbarse en lágrimas. Nadie sospechaba que esa noche, en ese mismo salón, el lujo se transformaría en escenario de justicia, y hasta la última risa sería devorada por un silencio imposible de olvidar. La música de la orquesta flotaba en el aire como un perfume elegante, medido, casi intocable. Cada nota parecía inclinarse reverente ante los invitados de traje impecable y vestidos de seda que reían con copas de champán en la mano. El brillo de los candelabros bañaba el gran salón de la mansión como soles suspendidos en el techo, multiplicando el lujo en cada rincón. En medio de ese esplendor, él dominaba el espacio. Leonardo Monteiro, heredero millonario, caminaba con la seguridad de quien jamás conoció la palabra no. Su smoking negro, chaleco blanco impecable y esa sonrisa torcida de superioridad lo convertían en el centro inevitable de todas las miradas. Se movía como si todo el salón hubiera sido diseñado para enmarcar su figura. A un lado, entre bandejas de copas y movimientos discretos, estaba Elena, con su uniforme negro y delantal blanco, el cabello recogido en un moño bajo que dejaba a la vista la delicadeza de su rostro. No llevaba joyas, no había artificios, solo el silencio aprendido de quien creció siendo invisible, en medio de la abundancia ajena. Los invitados murmuraban curiosos. Algunos reían recordando la provocación que Leonardo acababa de pronunciar. Otros aguardaban intrigados, como si presintieran que aquello podría convertirse en un espectáculo aún más jugoso. El eco de las risas continuaba en el aire, pero bajo esa superficie festiva se adivinaba la expectativa colectiva de ver cómo reaccionaría la camarera. Leonardo golpeó ligeramente su copa con el arco del piano, cortando el murmullo como una cuchilla. «Señoras y señores», proclamó con voz grave y teatralidad calculada, «creo que esta noche merece un experimento». El salón respondió con una ola de risas y aplausos contenidos. Avanzó hasta donde estaba Elena, que sostenía la bandeja con ambas manos. Sus pasos resonaban en el mármol como un compás marcial. Cada mirada la seguía. Cada respiración parecía esperar el instante en que ella cedería. Cuando estuvo frente a ella, Leonardo extendió el piano con la misma arrogancia con la que un rey ofrece un cetro. Su sonrisa confiada parecía decir que ya conocía el final. Elena sintió que la sangre subía a sus mejillas, un calor que la sofocaba y la sostenía al mismo tiempo. La bandeja temblaba, pero sus ojos no se desviaron de los de él. Había en esa mirada algo más, una fuerza silenciosa que ninguno de los presentes pudo leer. Todo el salón quedó suspendido en un silencio expectante, como si hasta la orquesta aguardara la reacción. Los invitados se acomodaron, deseosos de presenciar la humillación que creían segura. Pero Elena no retrocedió. Sus dedos se aferraron a la bandeja con firmeza y sus labios se cerraron con una determinación muda. Lo que nadie imaginaba era que esa noche, en ese mismo salón, un secreto antiguo estaba a punto de emerger, y nada sería como antes. Si esta historia ya te ha conmovido en los primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas y deja tu like para continuar juntos. El murmullo del salón se transformó en un rumor inquietante.
Elena respiró hondo y con manos firmes colocó la bandeja sobre una mesita lateral. Sus dedos aún temblaban, pero su postura no cedió. Miró a Leonardo Monteiro, que todavía mantenía esa sonrisa de superioridad, y sintió, por primera vez, que la tensión en el aire era mayor que cualquier miedo. El silencio era casi palpable. Cada invitado del salón esperaba un movimiento, una reacción que confirmara la arrogancia del millonario. Pero Elena no era solo una camarera común. Detrás de sus ojos atentos había inteligencia, determinación y una paciencia cultivada durante años de invisibilidad. Leonardo se inclinó sobre el piano, como si estuviera a punto de ejecutar algo grandioso. Sus dedos rozaron las teclas blancas y negras, provocando notas suaves que resonaron por el salón. Cada acorde parecía medir el coraje de Elena. Cada pausa, un desafío silencioso. «Ven, entonces», provocó, con voz grave y cargada de ironía. «Toca este piano. Muéstrame que eres capaz de algo más que servir y limpiar». La multitud se inclinó hacia el piano, ansiosa. Algunos sostenían las copas con firmeza, otros mordían los labios, incapaces de controlar la curiosidad. Pero Elena no se movió de inmediato. Evaluó cada detalle del piano, la posición de las manos de Leonardo, la iluminación que se reflejaba en el mármol del suelo. Había un cálculo silencioso en su mirada. Finalmente, con pasos lentos, se acercó al instrumento. Cada paso resonaba por el salón, acompañando la expectativa colectiva. Leonardo sonrió, seguro de que ella cedería al nerviosismo. Pero Elena se sentó en el banco del piano con una calma sorprendente, alineando los dedos sobre las teclas sin titubear. El primer acorde sonó, claro, puro, dominando el silencio del salón. Era inesperado, casi chocante. Elena comenzó a tocar, no con timidez, sino con maestría. Cada nota parecía contar una historia propia. Cada pausa cargaba emoción suficiente para dejar al público sin aliento. Leonardo permaneció inmóvil, con la sonrisa congelada, mientras los invitados comenzaban a susurrar entre sí. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros admiración. Nadie se atrevía a interrumpir, como si temieran romper el hechizo que Elena había lanzado con solo unos acordes. La música aumentaba, evolucionando en intensidad y delicadeza. Elena no tocaba solo el piano, dominaba el salón, transformando la humillación que Leonardo había planeado en una demostración de fuerza silenciosa. El millonario, por primera vez, sintió que no tenía el control absoluto. Cuando sonó la última nota, hubo un instante de silencio absoluto, seguido de aplausos contenidos que pronto se transformaron en una ola de admiración. Leonardo Monteiro retrocedió un paso, incapaz de ocultar la sorpresa. Elena, aún sentada, respiraba despacio, con los ojos brillando con una confianza recién descubierta. Todo el salón, que antes se deleitaba con su humillación, ahora contemplaba su habilidad, su coraje y su determinación. Leonardo comprendió, en ese instante, que había subestimado a alguien a quien consideraba invisible. Y esa noche apenas comenzaba. Elena se levantó lentamente del banco del piano, sintiendo todas las miradas sobre sí. Cada paso era firme, lleno de determinación. Leonardo Monteiro, todavía atónito, retrocedía ante la fuerza silenciosa que ella emanaba. Por primera vez, no era él quien dictaba las reglas en ese salón. «Impresionante», murmuró, casi para sí mismo, como si necesitara admitir lo obvio. «Pero no creas que esto cambia algo». Elena cruzó los brazos, manteniendo la mirada fija en el millonario. No tenía intención de humillar, pero tampoco aceptaría ser subestimada nuevamente. Su postura transmitía confianza e inteligencia.
algo que Leonardo jamás esperó de alguien que, hasta momentos antes, consideraba solo una sirvienta. El público, antes incómodo por la situación inicial, ahora murmuraba sorprendido. Algunos susurraban elogios, otros no podían ocultar la admiración. La atmósfera había cambiado por completo, de tensión y humillación a un respeto silencioso que se formaba lentamente alrededor de Elena. Leonardo dio un paso hacia el piano, como intentando retomar el control. Tocaste bien, lo admito, pero eso no significa nada si no entiendes lo que está en juego. ¿Y qué está en juego exactamente?, respondió Elena con una calma que desarmaba cualquier intento de intimidación. Mostrar talento o probar algo a quien no creía en mí, porque, por lo visto, ya he demostrado ambos. La audacia de Elena hizo que algunos tragaran saliva. El valor de enfrentar al millonario cara a cara, sin retroceder, era algo que pocos se atreverían a hacer. Leonardo, acostumbrado a intimidar y comandar, sintió por primera vez la sensación de estar siendo desafiado en su propio territorio. Entonces, como si desafiara a la propia suerte, Elena se volvió hacia el piano y tocó nuevamente, esta vez improvisando una melodía que mezclaba suavidad y fuerza. Cada nota estaba medida, cada acorde parecía contar una historia de resistencia y coraje. Los invitados permanecieron en un silencio absoluto, absorbiendo cada instante. Leonardo Monteiro, a pesar de su arrogancia, no pudo ocultar la admiración. Cada movimiento de ella revelaba más que habilidad. Mostraba personalidad, determinación y una inteligencia aguda que él jamás había previsto. Al final de la música, Elena levantó las manos y miró al salón con firmeza. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados, ahora más cercanos a reconocer que aquella joven no era solo una sirvienta, sino alguien capaz de transformar cualquier situación a su favor. El millonario, por su parte, sintió una mezcla de frustración y fascinación. Por primera vez, Elena no solo había enfrentado su arrogancia, sino que lo había desafiado de manera elegante, inteligente e imposible de ignorar. Y esa noche, algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque aún no quisiera admitirlo. La noche avanzaba lentamente, pero la tensión en el salón parecía crecer con cada instante. Elena se alejó del piano y caminó entre los invitados, sintiendo las miradas curiosas y admiradas seguir cada movimiento suyo. Leonardo Monteiro permanecía cerca de la mesa principal, con los ojos fijos en ella, mezclando frustración y una curiosidad difícil de disimular. «No esperaba que tuvieras tanta confianza», dijo él, con voz baja, casi inaudible para los demás. «Pero aún así, hay reglas que debes entender antes de sentirte a gusto aquí». «¿Reglas?», respondió Elena con una sonrisa contenida pero firme. «Tal vez las reglas que impones solo sirven para intimidar a los demás. Yo aprendí a jugar de otra manera». Los invitados, atentos a la interacción, percibieron un cambio definitivo en el poder de la situación. La joven, antes intimidada, ahora comandaba el ambiente con inteligencia, elegancia y fuerza silenciosa. Cada gesto suyo parecía portar un mensaje claro. Nadie podría subestimarla nuevamente. Leonardo Monteiro respiró hondo y se acercó, intentando recuperar el control de la conversación. «Muy bien, tocaste el piano, encantaste a todos y quizás hasta me sorprendiste a mí. Pero debes saber que el talento no basta. No aquí, no así». «Ah, pero te equivocas», replicó Elena, acercándose a él con pasos firmes. «No estoy aquí para probarte nada. Estoy aquí para mostrar que tengo voz, capacidad y valor para enfrentar cualquier desafío. Y no necesito tu aprobación para hacerlo». El millonario entrecerró los ojos
incapaz de contener un atisbo de respeto que surgía involuntariamente. Nunca había encontrado a alguien capaz de enfrentarlo sin titubear, sin miedo de su estatus o influencia. Elena, con su postura y talento, estaba rompiendo todas las barreras que él creía infranqueables. La música suave del piano que permanecía de fondo parecía acompañar el ritmo de la tensión en el salón. Cada nota resonaba como un recordatorio del poder de la joven, de su capacidad de transformar la humillación en fuerza y de cautivar a todos al mismo tiempo. Se formó un silencio cómodo entre ellos, cargado de significados no dichos. Leonardo Monteiro, aunque reacio, sentía que estaba ante alguien que no podría ser ignorado, subestimado ni controlado fácilmente. Y en ese instante comenzaba un nuevo juego, silencioso, peligroso, pero fascinante. Elena sonrió levemente, retirándose lentamente hacia el piano nuevamente, como diciendo sin palabras que la batalla apenas comenzaba. El millonario, impotente, observaba cada paso, consciente de que aquella joven había cambiado la dinámica de esa noche, y quizás algo dentro de él también. A la mañana siguiente, el salón aún conservaba el eco de las notas del piano de la noche anterior. Elena llegó temprano, ajustando delicadamente el vestido y revisando el piano, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Para ella, cada tecla representaba una batalla ganada, cada nota, una afirmación de quien realmente era. Leonardo Monteiro apareció discretamente por el pasillo lateral, observándola en silencio. Sabía que la joven había cambiado algo dentro de él, algo que iba más allá del simple interés o curiosidad. Era un reconocimiento involuntario de su fuerza, algo que jamás admitiría en voz alta. «Llegaste temprano», dijo él intentando mantener la postura firme a pesar de la visible inquietud. «Alguien tiene que asegurarse de que el piano esté afinado», respondió Elena con una leve sonrisa, sin mirarlo directamente. «Y me gusta comenzar el día con música». Las palabras, aunque simples, llevaban un peso sutil. Leonardo se dio cuenta de que ya no podía tratarla como antes. Había algo diferente en esa joven que desafiaba su control y autoridad. Se acercó, vacilante, intentando entender los límites de esa fuerza que no podía contener. «Elena», comenzó, pero se detuvo, buscando el tono adecuado. «Siento que hay algo en ti que no puedo controlar. Es impresionante». Ella levantó los ojos, fijándolos en los suyos con firmeza. ¿Impresionante? Tal vez. Pero no confundas eso con sumisión. No estoy aquí para impresionarte. Estoy aquí para tocar mi música, mostrar mi talento y seguir mi camino sin miedo. El silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. No había tensión, solo un reconocimiento tácito del poder de cada uno sobre sí mismo. Leonardo Monteiro sintió por primera vez que, a pesar de toda su experiencia, estatus e influencia, había alguien que podría desafiarlo de manera igual, sin recurrir a artificios ni manipulaciones. Elena se sentó al piano, sus manos descansando suavemente sobre las teclas. El sonido que emergió, inicialmente suave y contenido, creció con fuerza, llenando el salón vacío con una melodía de determinación, coraje y libertad. Cada nota parecía contar su historia, su lucha y su triunfo silencioso sobre la humillación que intentaron imponerle. Leonardo, en silencio, observaba, incapaz de desviar la mirada. Era más que música. Era una declaración, un manifiesto de quién era Elena y quién estaba dispuesta a convertirse. Y en ese instante, algo cambió definitivamente. El juego entre ellos ya no se trataba de estatus o control. Era sobre respeto, reconocimiento y la admiración inevitable que surge ante la verdadera fuerza. Cuando la última nota resonó por el salón, se instaló un silencio absoluto.
Leonardo Monteiro, aunque renuente, aplaudió lentamente, con respeto genuino, mientras Elena se levantaba, respirando hondo, consciente de que había vencido no solo esa noche, sino también cualquier sombra del pasado que pudiera intentar detenerla. A la tarde siguiente, Elena caminaba por los pasillos del conservatorio, aún sintiendo el eco de la noche anterior en su mente. Cada paso parecía cargar la memoria de las notas que había tocado, de las emociones que había despertado, y sobre todo, de la presencia silenciosa de Leonardo Monteiro, observando cada uno de sus movimientos. Leonardo, por su parte, evitaba acercarse con frecuencia, pero no podía mantenerse totalmente alejado. Había algo magnético en Elena que desafiaba su rutina, su seguridad emocional e incluso su propia arrogancia. Se encontró más de una vez observando a la joven practicar al piano, admirando la fuerza y la determinación en cada gesto, en cada acorde. «Estás mejorando mucho», dijo en un momento de acercamiento inesperado, aproximándose mientras ella ajustaba el banco del piano. «Gracias», respondió Elena, sin dejarse intimidar, manteniendo la mirada firme. «Pero aún hay mucho por mejorar. La perfección es una meta, no un punto de llegada». La forma en que hablaba, con confianza y serenidad, parecía desafiar a Leonardo más que cualquier confrontación directa. Sintió, por primera vez, que el respeto de ella no se compraba con órdenes o títulos. Se conquistaba a través del arte, la dedicación y el coraje de permanecer fiel a sí misma. Durante unos minutos, el silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el suave sonido de algunas teclas que Elena tocaba distraídamente, casi como si estuviera explorando el espacio, sintiendo la energía del piano y del ambiente. «Elena», comenzó Leonardo, pero la vacilación en su voz era evidente. «Yo nunca conocí a alguien así, alguien que desafía no solo las reglas, sino también a mí». Ella lo miró por un instante, ojos fijos, sin parpadear, antes de responder con serenidad firme. «Entonces quizás sea hora de que replantees tus reglas y tu propio concepto de poder. No todo se resuelve con autoridad, Leonardo. Algunas cosas requieren talento, coraje y, sobre todo, respeto». Él tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras y reconociendo, aunque renuente, la verdad en ellas. Elena volvió al piano, comenzando una nueva melodía, esta vez más ligera, pero llena de matices y sentimientos contenidos. Cada nota parecía traducir no solo su historia personal, sino también un aviso silencioso de que no sería subestimada nuevamente. Mientras tocaba, Leonardo se dio cuenta de que aquella batalla de voluntades había cambiado. Ya no se trataba de humillación o superioridad. Era sobre admiración, reconocimiento y la inevitable atracción que surge entre dos seres capaces de desafiarse y, al mismo tiempo, respetarse profundamente. Cuando la última nota sonó, Leonardo finalmente se acercó, extendiendo la mano como un gesto de respeto y admiración genuina, algo que jamás habría imaginado hacer antes de conocer a Elena. Ella sonrió, aceptando el gesto, consciente de que esa simple interacción llevaba más significado que cualquier palabra. El conservatorio parecía diferente en ese instante, más ligero, más vivo. La música, el piano y la presencia de Elena habían transformado el espacio, y también a Leonardo, que ahora entendía que su propia fuerza podía manifestarse de manera diferente al reconocer la grandeza de otra persona sin necesidad de disminuirla. El otoño llegaba silencioso al conservatorio, y con él una nueva rutina de ensayos y preparativos para el gran recital de fin de semestre. Elena pasaba horas al piano, explorando matices de tonalidades y cadencias, cada nota revelando fragmentos de su alma. Leonardo permanecía cerca, muchas veces en silencio, observando la dedicación que ella ponía en cada ejercicio. Aquella mañana, la luz dorada del sol atravesaba los altos ventanales del conservatorio, iluminando el piano de Elena. Respiró hondo,
sintiendo la tensión de las últimas semanas, el miedo a equivocarse, la presión de superar expectativas y, en secreto, la presencia constante de Leonardo, que ahora parecía más un compañero que un antagonista. «Has progresado más rápido de lo que imaginé», comentó Leonardo acercándose al piano, esta vez con menos arrogancia y más curiosidad genuina. «El progreso no se mide solo por la rapidez, sino por la consistencia», respondió Elena, manteniendo la concentración. «Y cada error es solo una lección disfrazada». Su gesto era firme pero delicado, su voz segura pero cargada de emoción. Leonardo sintió una punzada de admiración mezclada con algo más profundo. Era la primera vez que reconocía que la música no era solo un desafío técnico, sino un reflejo de la personalidad de quien la tocaba. El piano se convirtió en escenario de una batalla silenciosa, no entre dos rivales, sino entre la inseguridad y el coraje, la duda y la determinación. Cada melodía de Elena parecía responder a una pregunta no formulada, y Leonardo comenzó a percibir que su propia obstinación se estaba desarmando, nota por nota. En el intermedio, Elena se levantó, pasando los dedos por la tapa del piano como quien acaricia a un viejo amigo. «Creo que necesitamos trabajar más en el preludio de Beethoven», dijo, casi sin darse cuenta de que su sugerencia era una invitación a un momento de colaboración. Leonardo asintió, sintiendo que esa alianza comenzaba a trascender la simple competencia. Ahora, la música era el vínculo entre ellos, un puente capaz de unir tensión y entendimiento, orgullo y respeto. Mientras ajustaban partituras y discutían matices de interpretación, algo sutil empezó a cambiar. Pequeñas sonrisas, miradas prolongadas, una curiosidad creciente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El piano ya no era solo un instrumento, era el reflejo de lo que ambos sentían, pero aún no se atrevían a expresar. La tarde avanzaba, y el conservatorio resonaba con acordes que evocaban recuerdos, miedos y esperanzas. Elena y Leonardo, lado a lado, empezaban a comprender que la música no solo revelaba talento, sino también emociones, intenciones y secretos profundos que las palabras jamás podrían transmitir. Aquella tarde, el viento frío golpeaba los grandes ventanales del conservatorio, arrastrando hojas secas por el corredor. Elena permaneció en el piano, los dedos deslizándose por las teclas con precisión y sentimiento. Cada nota parecía pesar sobre su corazón, como si la música pudiera traducir todo aquello que las palabras no lograban expresar. Leonardo se acercó nuevamente, sosteniendo la partitura de Chopin que habían estudiado la semana anterior. «Podemos intentarlo de nuevo», dijo, vacilante, pero con un brillo en los ojos que delataba curiosidad y admiración. Elena asintió en silencio, dejando que él se sentara a su lado en el banco del piano. El contacto físico, aunque mínimo, provocó una sensación inesperada en ambos. Era como si cada nota tocada creara una corriente eléctrica entre ellos, silenciosa pero intensa. Mientras tocaban juntos, la armonía entre las manos de Elena y Leonardo revelaba algo que iba más allá de la técnica. Era la convergencia de sentimientos que ninguno de los dos había admitido. La melodía de Chopin, delicada y apasionada, parecía convertirse en un diálogo silencioso, donde cada pausa y cada acorde expresaba más de lo que cualquier conversación podría transmitir. Tras varias repeticiones, Elena se detuvo, respirando hondo. «Realmente entiendes la música», dijo, casi en un susurro, desviando la mirada. «Pero necesitas sentirla, no solo tocarla». Leonardo permaneció en silencio por unos segundos, absorbiendo cada palabra. Había una sinceridad en su voz que lo impactó de manera inesperada. Comenzó a percibir que aquella competencia silenciosa entre ellos se estaba transformando en algo mucho más profundo. «Quiero sentir», respondió, casi sin darse cuenta de que no solo se lo estaba admitiendo a la música, sino también a sí mismo. El día avanzaba
y el conservatorio comenzó a vaciarse. El sol se ocultó detrás de los árboles, y la luz dorada dio paso a una penumbra suave. Aún así, permanecieron junto al piano, trabajando juntos, ajustando matices, intentando alcanzar algo que parecía inalcanzable, la perfección emocional. Fue en ese instante, cuando una frase especialmente delicada de Chopin resonó por el salón, que Leonardo miró a Elena y percibió algo que no podía ignorar. El corazón de ella, tan concentrado y determinado, latía con una intensidad que reflejaba su propia ansiedad y esperanza. Comprendió, sin palabras, que la música había creado entre ellos un vínculo invisible, pero irrevocable. El silencio que siguió fue confortable, cargado de significado. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar lo que sentían, pero ambos sabían que algo había cambiado. La música ya no era solo práctica o estudio, era el puente entre dos almas que, lentamente, comenzaban a reconocer la presencia de la otra de manera irremediable. Elena cerró la tapa del piano y se alejó un poco, respirando hondo. «Mañana intentaremos algo nuevo», dijo con una leve sonrisa. «Pero hoy, por ahora, solo necesitamos sentir lo que tocamos». Leonardo asintió, consciente de que ese momento sería recordado para siempre. El piano se había transformado en algo mucho más grande, un espacio de revelaciones, emociones y cercanía, capaz de convertir tensión en complicidad, miedo en coraje y silencio en entendimiento. El día siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. Elena llegó temprano al conservatorio, vistiendo su uniforme habitual, con el cabello recogido en un moño improvisado y los ojos concentrados. Leonardo ya estaba allí, sentado en el banco del piano, revisando anotaciones en la partitura. Al verla entrar, se le dibujó una tímida sonrisa en el rostro. «Buenos días», dijo, intentando sonar casual, pero la tensión en sus manos delataba su nerviosismo. «Buenos días», respondió Elena, con un leve gesto de saludo mientras colocaba sus carpetas sobre la mesa al lado del piano. El silencio inicial se rompió solo con el suave sonido de las teclas cuando comenzaron a practicar. La música de Chopin parecía llenar todo el espacio, convirtiendo el ambiente en algo casi mágico. Cada nota que Elena tocaba era precisa, pero cargada de emoción. Cada acorde de Leonardo buscaba alcanzar la misma intensidad. «Una vez más, juntos», dijo Elena, con firmeza pero sin perder la amabilidad. «Siente cada nota como si fuera parte de ti». Repitieron la pieza varias veces, ajustando pequeños detalles, corrigiendo imperfecciones. Durante los ensayos, Leonardo se dio cuenta de que no se trataba solo de música. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida los acercaba más. Era como si el piano fuera un espejo de sus propias emociones, y la música, el lenguaje que finalmente les permitía comprenderse. En un momento, mientras tocaban el pasaje más delicado de la composición, Leonardo dejó sus dedos dudar sobre las teclas, y Elena lo percibió. Sin decir palabra, se inclinó ligeramente, mostrando cómo debía tocar, y sus manos casi se tocaron. El contacto, breve y sutil, generó un escalofrío inesperado en ambos. El sonido de la música parecía más intenso, más vivo, y la tensión entre ellos aumentó, no solo por la práctica, sino por lo que no se decía. «Estás mejorando muy rápido», comentó Elena, desviando la mirada para no revelar su propia emoción. «Es gracias a ti», respondió Leonardo, casi en un susurro, pero lo suficientemente firme para que ella lo escuchara. El día avanzaba, y el conservatorio comenzó a vaciarse. Los demás alumnos ya se habían ido, y ellos permanecieron solos, sumergidos en la música. En un momento, Elena cerró los ojos y dejó que sus dedos se deslizaran libremente por las teclas, creando variaciones que Leonardo intentaba seguir. La pieza se convirtió en un baile de emociones, una conversación silenciosa, donde cada acorde transmitía más de lo que las palabras podrían decir.
Cuando finalmente terminaron, ambos respiraron profundamente, exhaustos pero satisfechos. Se instaló un silencio confortable, y Elena miró a Leonardo, percibiendo que había algo más profundo en aquel ensayo. Un vínculo que iba más allá de la técnica, de la disciplina y de la rutina. Era la confianza, el respeto y la admiración mutua, transformados en algo que ninguno de los dos tenía valor de nombrar. «Mañana continuaremos», dijo Elena, con una sonrisa contenida pero significativa. «Pero hoy dejemos que la música hable por nosotros». Leonardo asintió, sintiendo que aquel momento marcaría para siempre la manera en que veía a Elena y la música misma. El piano ya no era solo un instrumento, era testigo silencioso de descubrimientos, sentimientos y promesas no dichas, pero profundamente sentidas. A la mañana siguiente, el conservatorio parecía aún más silencioso de lo habitual. Elena llegó más temprano, ansiosa, pero intentando disimularlo. Leonardo ya estaba allí, ajustando la altura del banco del piano, perdido en sus propios pensamientos. Al verla, su sonrisa se abrió de manera genuina, y por un instante, ambos se perdieron en el simple placer de la presencia del otro. «Hoy quiero intentar algo diferente», dijo Elena, sentándose frente al piano, con los ojos brillando de expectativa. «¿Qué tipo de diferente?», preguntó Leonardo, curioso, inclinándose para observar la partitura. «Improvisación», respondió ella con una leve sonrisa. «Quiero que intentemos crear juntos algo que sea solo nuestro, sin reglas, sin partituras, solo música». Leonardo sintió un escalofrío en el estómago. Improvisar con Elena significaba confiar completamente en ella y, al mismo tiempo, abrir espacio para sentimientos que iban mucho más allá del piano. Pero aceptó, y juntos comenzaron a explorar acordes, escalas y melodías que surgían casi como una conversación. Cada nota parecía reflejar sus emociones más profundas, y la proximidad física, cada gesto y mirada, hacía que el aire entre ellos se cargara de electricidad. En cierto momento, Leonardo dejó que sus manos vacilaran, y Elena se inclinó, mostrándole suavemente cómo continuar. Sus dedos se tocaron nuevamente, y esta vez el contacto duró un instante más largo, suficiente para que ambos sintieran una chispa de algo imposible de ignorar. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó Leonardo, con la voz baja, cargada de sinceridad. Elena suspiró, mirándolo directamente a los ojos, y asintió levemente, sin necesidad de palabras. El piano, silencioso ahora, parecía simplemente acompañar la tensión creciente entre ellos. El ambiente se llenó de una intimidad silenciosa, donde gestos y miradas valían más que cualquier diálogo. Con cada ensayo, la música se volvía más intensa, más personal. Elena introducía matices, variaciones inesperadas, y Leonardo la seguía, a veces guiando, a veces siendo guiado. El piano no era solo un instrumento, era un vehículo de comunicación, un puente entre sus sentimientos y deseos. Cuando finalmente cesaron, respiraron hondo, y el silencio parecía envolver cada rincón del conservatorio. Elena miró a Leonardo, y en ese instante, algo dentro de ella cambió. Era más que admiración o respeto. Había una conexión profunda, construida lentamente, que ninguna partitura podría describir. «Mañana podemos intentar algo aún más atrevido», dijo Elena, con un brillo en los ojos. «Pero hoy dejemos que este momento sea nuestro, solo nuestro». Leonardo asintió, sintiendo que la música había hecho más que crear acordes armoniosos. Había generado una intimidad invisible, sólida y delicada, que los unía de una forma que ni el tiempo ni las palabras podrían deshacer. Mientras salían del conservatorio, lado a lado, un silencio confortable los envolvía. Ninguno necesitaba hablar. La música, la cercanía y la mirada compartida decían más que cualquier conversación. Y así,
El piano continuaba siendo testigo silencioso de una historia de descubrimiento, emoción y pasión creciente. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo casi mágico. Cada encuentro en el conservatorio se convertía en un ritual, donde Elena y Leonardo exploraban nuevas melodías, improvisaciones audaces y pequeños duelos musicales que hacían que la tensión entre ellos fuera casi palpable. La relación, antes solo profesional y educativa, se transformaba en algo delicadamente personal, salpicado de miradas furtivas, sonrisas tímidas y toques discretos que enviaban ondas de electricidad silenciosa. Una tarde de martes, Leonardo trajo una partitura antigua, amarillenta por el tiempo. «Encontré esto en el archivo del conservatorio», dijo, entregando la hoja a Elena. «Dicen que es imposible tocarlo sin sentir cada nota en el corazón». Elena observó atentamente, sus dedos deslizándose sobre la superficie lisa del piano, sintiendo cada vibración. «Entonces vamos a intentarlo», respondió, con una sonrisa tímida que ocultaba su ansiedad. Comenzaron despacio, siguiendo cada indicación de la partitura, pero pronto la música cobró vida propia. Las notas fluían entre ellos, a veces encontrándose, a veces separándose, como si cada gesto y mirada guiara la melodía. La intensidad aumentaba, y la proximidad de sus cuerpos se volvía inevitable. Leonardo sintió la mano de Elena tocar la suya de manera casi imperceptible, y esta vez no se apartó. «No sé cómo explicarlo», susurró, interrumpiendo por un instante. «Pero cuando estamos así, siento que todo encaja». Elena suspiró, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Yo también. Es como si la música nos entendiera mejor que cualquier palabra». La tarde se transformó en noche, y las luces del conservatorio proyectaban sombras suaves sobre ambos. Cada acorde se mezclaba con el silencio del lugar, creando un universo paralelo donde solo existían ellos. El piano, testigo silencioso, parecía amplificar cada emoción, cada vacilación y cada deseo contenido. En cierto momento, Elena se inclinó sobre Leonardo para ajustar su posición en la silla, y por un breve instante, los labios casi se tocaron. Ambos se retiraron, sonrojados, pero sin poder ocultar la sonrisa que surgió de forma natural. «Creo que la música nos está enseñando algo más que solo tocar notas», dijo Elena, intentando mantener la calma. «Estoy de acuerdo», respondió Leonardo, mirándola fijamente a los ojos. «Nos está enseñando a sentir, a comprender, a querer». La tensión permaneció, pero de manera dulce, intensa y prometedora. El piano continuaba siendo el vínculo entre ellos, y cada ensayo, cada improvisación, cada acorde compartido, profundizaba una conexión que crecía inevitablemente. Al final de esa noche, al salir del conservatorio, caminando lado a lado, ninguno habló. El silencio entre ellos estaba lleno de significado, y mientras las estrellas aparecían en el cielo, ambos sabían que aquella historia, construida nota por nota, apenas comenzaba. Los días se transformaron en semanas, y cada encuentro en el conservatorio estaba cargado de pequeñas tensiones y descubrimientos. Elena y Leonardo habían establecido una rutina silenciosa. Llegaban temprano, afinaban el piano, exploraban partituras antiguas e improvisaban melodías cada vez más audaces. Pero, incluso con la cercanía, algo flotaba en el aire, la sensación de que aún existían barreras entre ellos, miedos personales y recuerdos del pasado que amenazaban con interferir. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba suavemente las ventanas del conservatorio, Elena miró a Leonardo con una expresión que mezclaba curiosidad y temor. «¿Has pensado en lo que vendrá después de esto?», preguntó, con las manos reposando sobre las teclas sin tocarlas. Leonardo suspiró, mirando el piano como si encontrara respuestas en las notas aún no tocadas. «Confieso que sí», dijo en voz baja, «pero, sinceramente,
No sé si estoy listo para enfrentar todo lo que puede venir junto con lo que estamos sintiendo. Elena sintió un pinchazo de ansiedad, pero respondió con sinceridad. Yo también tengo miedo. Miedo de perder lo que hemos construido aquí, pero no podemos ignorar lo que sentimos. El piano parecía escuchar, o al menos amplificar, cada emoción no dicha. Leonardo se acercó y juntos comenzaron a tocar una pieza que él mismo había compuesto, inspirada en cada ensayo, cada risa contenida y cada mirada robada. La melodía era intensa, cargada de emoción, con pausas que decían más que palabras. Mientras tocaban, Elena se dio cuenta de que su mano rozaba la de Leonardo repetidamente, casi por accidente. Pero él no se apartaba. Su corazón latía con fuerza con cada toque, cada acorde resonando en el cuerpo y en el alma. «Elena», murmuró Leonardo, interrumpiendo la música por un instante. «No quiero solo tocar contigo. Quiero que cada momento fuera del piano también sea así, conectado». Elena se sonrojó, pero no retrocedió. «Yo también quiero. Pero debemos ser cuidadosos. No sé si el mundo allá afuera entendería lo que sentimos. Entonces hagamos del conservatorio nuestro mundo», sugirió él con una sonrisa tímida. «Al menos aquí, cada nota es nuestra, cada acorde es nuestro». La lluvia afuera parecía escuchar, golpeando las ventanas como aplausos silenciosos. El piano continuaba siendo el vínculo que los mantenía juntos, un espacio seguro donde podían explorar no solo la música, sino también lo que había crecido entre ellos: deseo, pasión, miedo y esperanza. Cuando finalmente se detuvieron, Leonardo sostuvo la mano de Elena con firmeza, pero con delicadeza. Sus ojos se encontraron, y sin una palabra, ambos supieron que algo profundo estaba a punto de suceder. Un sentimiento que iba más allá de la música, más allá del piano, algo que quizá podría transformar sus vidas para siempre. La mañana siguiente trajo una luz tenue que atravesaba las ventanas del conservatorio, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Elena llegó temprano, como de costumbre, pero su corazón estaba inquieto. La noche anterior había dejado un rastro de sensaciones que aún intentaba descifrar. El piano, silencioso, parecía llamarla, y se acercó despacio, sintiendo cada paso resonar en el suelo de madera. Leonardo entró poco después, con semblante serio, pero con un brillo en los ojos que Elena reconoció al instante. No dijeron nada, solo se sentaron lado a lado frente al piano, permitiendo que el silencio fuera el preludio de lo que estaba por venir. «Hoy intentemos algo nuevo», dijo Leonardo, finalmente rompiendo el silencio. Su voz sonaba firme, pero cargada de emoción. «Quiero que cada acorde que toquemos cuente nuestra historia». Elena asintió, y sus manos tocaron las teclas casi simultáneamente. La melodía comenzó suave, casi tímida, pero poco a poco ganó fuerza y profundidad. Cada nota parecía reflejar una emoción distinta: alegría, miedo, nostalgia, deseo. El piano se convirtió en una extensión de sus almas, comunicando lo que las palabras no podían. Mientras tocaban, surgieron pequeños gestos, manos que se encontraban sobre las teclas, miradas que duraban más de lo debido, respiraciones que se mezclaban. Leonardo se inclinó ligeramente hacia Elena, y ella sintió el calor de su cuerpo tan cercano como el sonido que llenaba el espacio. «Elena», murmuró, interrumpiendo la melodía por un instante. «Cada vez que toco contigo, siento que estamos más cerca de algo, más grande que nosotros mismos». Ella sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. «Siento lo mismo, Leonardo, pero también temo que esto vaya demasiado rápido». Él sostuvo sus manos, ahora alejadas del piano, con una firmeza reconfortante. «Entonces no apresuremos nada, solo sintamos cada momento, cada acorde, cada silencio, cada respiración». Y así continuaron tocando, sumidos en una danza silenciosa de notas y emociones.
El piano se convirtió en el confidente de sus miedos y deseos, un espacio donde podían ser verdaderos sin juicios. Cuando finalmente se detuvieron, ambos permanecieron inmóviles, con los ojos fijos uno en el otro, sintiendo la intensidad de lo que había sido compartido. No necesitaban palabras. Cada acorde, cada gesto, cada toque había hablado por ellos. Elena finalmente respiró hondo y dijo, casi en un susurro, «Quizá el piano sea el único lugar donde podemos ser completos, Leonardo. Pero, aún así, no quiero que esto termine». «Ni yo», respondió él, acercándose aún más. «Vivamos cada momento como si fuera una música, y nunca dejemos que el silencio nos separe». La tarde avanzaba, y la lluvia volvió a caer afuera, golpeando las ventanas como un suave recordatorio de que el mundo podía esperar. Allí, frente al piano, habían encontrado algo que trascendería notas y partituras, una conexión que nadie podría romper. La tarde cayó en tonos grisáceos y el conservatorio estaba casi vacío, excepto por el piano y ellos. Elena permanecía sentada en el banco, observando sus manos sobre las teclas como si buscara valor para tocar de nuevo. Leonardo estaba a su lado, apoyado levemente en el instrumento, observando cada gesto de ella con una atención silenciosa. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó Elena, sin mirarlo. Su voz era suave, pero cargada de intensidad. «Lo siento», respondió Leonardo, inclinándose levemente para que solo ella lo escuchara. «Cada nota que tocamos juntos deja algo grabado en mí, algo que no sé explicar». Finalmente, ella levantó la mirada, encontrándola de él. Había una mezcla de deseo, miedo y confianza allí. Se instaló un silencio profundo, lleno únicamente del sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Entonces, sin decir nada más, dejó que sus manos encontraran las de él sobre el teclado. El piano comenzó a cantar bajo la unión de sus dedos, creando acordes que ninguno de sus solos había alcanzado jamás. La melodía los envolvió, haciendo que el espacio fuera demasiado pequeño para contener todo lo que sentían. Cada toque era un diálogo silencioso, cada pausa, una respiración compartida. Y, por primera vez, Leonardo se permitió mostrar su vulnerabilidad. «Elena», murmuró, su voz casi perdida entre el sonido del piano. «Tengo miedo de perderte, incluso antes de que hayamos realmente empezado». Ella se detuvo por un instante, sintiendo el peso de aquello. Luego, con delicadeza, sostuvo su rostro entre las manos. «Leonardo, si estamos juntos, aunque sea solo aquí, frente al piano, no hay forma de perdernos. No se trata de tiempo ni de lugar. Se trata de nosotros y de lo que creamos juntos». Las lágrimas aparecieron en los ojos de él, pero eran de alivio, de reconocimiento. Apoyó la frente en la de ella, y juntos volvieron a tocar. El piano se transformó en refugio, confidente y espejo de sus emociones más profundas. Cada nota era un fragmento del alma que entregaban el uno al otro. Pasaron horas sin darse cuenta. Cuando finalmente se detuvieron, el silencio volvió a hacerse presente. Pero ahora era un silencio distinto, lleno de significado, complicidad y promesas silenciosas. «Nunca pensé que un piano pudiera hacer tanto por nosotros», dijo Elena, sonriendo entre respiraciones entrecortadas. «Ni yo», respondió Leonardo, sosteniendo su mano y entrelazando los dedos con firmeza. «Pero creo que lo necesitamos. Necesitamos este espacio para ser nosotros mismos». La lluvia comenzó a cesar, dejando rastros de luz reflejados en los vidrios del conservatorio. Permanecieron allí, lado a lado, sintiendo que, independientemente de lo que viniera después, aquel momento permanecería intacto, como una melodía eterna grabada en el corazón. Los días siguientes pasaron en una mezcla de intensidad y tensión. Elena no podía despegarse del piano. Cada melodía que tocaba le recordaba a Leonardo. Cada silencio llevaba la ausencia de él. Leonardo, por su parte,
Sentía el peso de sus propias emociones, luchando contra el miedo a exponerse demasiado, pero incapaz de alejarse. Una tarde, el conservatorio estaba más vacío que nunca. Elena llegó con una carpeta de partituras bajo el brazo, los ojos brillando con determinación. Leonardo ya estaba allí, ajustando la posición del banco frente al piano. Su mirada se encontró con la de ella, cargada de una mezcla de expectativa y preocupación. «Tenemos que intentar algo nuevo», dijo Elena, respirando hondo. «No solo tocar, necesitamos sentir, arriesgarnos». Leonardo asintió, y ambos se sentaron lado a lado. El piano se convirtió nuevamente en el lazo que los conectaba, pero esta vez había algo más, algo urgente, casi palpable. Las manos de Elena encontraron las de él sobre las teclas, y un escalofrío recorrió a ambos. Comenzaron a tocar, primero vacilantes, luego con confianza creciente. Cada acorde llevaba sus emociones más profundas: miedo, deseo, pasión y una vulnerabilidad que ninguno de los dos había revelado antes. Mientras la melodía se desarrollaba, el conservatorio parecía desaparecer a su alrededor. Era como si el mundo exterior no existiera, solo importaban la música, el piano y ellos. Leonardo, tomado por la intensidad del momento, dejó que sus dedos se movieran con libertad, improvisando acordes que se entrelazaban con los de Elena. Ella respondió con igual intensidad, cada nota una confesión silenciosa, cada pausa una promesa no verbalizada. Cuando finalmente se detuvieron, la respiración de ambos estaba acelerada. Elena miró a Leonardo y una sonrisa tímida apareció en sus labios, mezclando alivio y alegría. «Creo que finalmente nos encontramos», dijo, con la voz cargada de emoción. Leonardo se inclinó hacia ella, casi vacilante, antes de apoyar su frente contra la de ella. «Sí, y nunca más quiero perdernos». El piano, testigo silencioso de todo, permaneció allí, como guardián de las emociones que habían compartido. Y en ese instante, Elena y Leonardo comprendieron que, independientemente de los desafíos que vinieran, esa conexión, sellada en notas y melodías, sería inquebrantable. El sol comenzó a atravesar las ventanas, iluminando el conservatorio con rayos dorados. Permanecieron juntos, lado a lado, sintiendo que, finalmente, habían encontrado un lugar al que pertenecían, no solo en el mundo de la música, sino en el corazón del otro. Los últimos días habían sido intensos. Elena y Leonardo pasaron horas juntos en el conservatorio, cada sesión al piano revelando nuevas capas de sentimientos que antes estaban ocultos. Pero sabían que necesitaban enfrentar no solo sus emociones, sino también las consecuencias de decisiones pasadas que aún flotaban sobre ellos. Una noche, el conservatorio estaba en silencio, iluminado únicamente por la suave luz de la luna que entraba por las altas ventanas. Elena se acercó al piano, el corazón latiendo rápido, y comenzó a tocar una melodía lenta, cargada de melancolía y esperanza a la vez. Leonardo entró poco después, observando cada movimiento de ella con atención y ternura. «Yo no sé cómo expresar todo lo que siento», dijo él, con la voz casi en un susurro. «A veces no necesitamos palabras», respondió Elena, sonriendo suavemente mientras continuaba tocando. «La música dice todo por nosotros». Tocaron juntos, cada nota más intensa que la anterior, como si la melodía pudiera curar heridas antiguas y cimentar el futuro que ambos deseaban. La música se transformó en una conversación silenciosa, profunda y verdadera. Cada acorde llevaba perdón, deseo, confianza y amor. Cuando la última nota resonó por el conservatorio, un silencio los envolvió, pesado y sereno al mismo tiempo. Leonardo tomó la mano de Elena, sus ojos encontrando los de ella con intensidad. «¿Prometes que nunca más nos perderemos?», preguntó él. «Lo prometo», respondió Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «No importa lo que pase, el piano y nosotros
Siempre estaremos juntos. Se abrazaron, finalmente permitiendo que la paz y la felicidad reemplazaran la ansiedad y el miedo. El piano permaneció allí, testigo de cada momento, guardando sus historias y emociones en las teclas gastadas por el tiempo. En los días que siguieron, Elena y Leonardo continuaron con sus presentaciones y ensayos, pero ahora no había tensión ni incertidumbre. Solo había confianza, complicidad y la certeza de que ese amor, nacido entre notas y melodías, era inquebrantable. El conservatorio se convirtió no solo en un lugar de música, sino en un santuario para ellos, donde cada acorde recordaba que el amor verdadero, al igual que la música, tiene el poder de transformar vidas, curar heridas y unir corazones. Y así, entre melodías, acordes y promesas silenciosas, Elena y Leonardo escribieron el final de su historia, un final que era solo el comienzo de un amor profundo, inquebrantable y eterno.